Ahora vamos a empezar con el estudio del ATLS y vamos a ver como primer tema la evaluación inicial y gestión, ¿no? Como vemos en la imagen y la frase, ¿no?, al pie de la diapositiva, vemos que es importante repetir la valoración primaria con frecuencia para identificar cualquier deterioro en el estado del paciente que indica la necesidad de una intervención adicional. Es decir, en este tema vamos a ver especialmente la importancia de esa valoración primaria, esa valoración inicial, ¿no?, y su reevaluación constante en un paciente traumatizado. Bueno, en este tema, al hablar de lo que es la evaluación inicial, vamos a tocar los siguientes puntos: la preparación, el triaje, la valoración primaria, que vendría a ser el ABCDE, ¿no?, de manera progresiva, ¿no? Esto nos ayuda a tener un esquema memorizado ante la presentación de cualquier paciente con un trauma. Los adjuntos de la valoración primaria, la consideración del traslado del paciente, la valoración secundaria, los adjuntos de esta valoración secundaria, la reevaluación y el tratamiento definitivo. Entonces, vean aquí que hay una valoración primaria y una valoración secundaria. La más importante en la que vamos a hacer énfasis siempre va a ser esta valoración primaria, es decir, en el ABCDE del traumatizado, que tiene que ir esto con una reanimación simultánea. Bueno, y empezamos con lo que es la preparación, ¿no? En la preparación, como vemos en la diapositiva, hay dos escenarios: un escenario prehospitalario y un escenario hospitalario. En la parte prehospitalaria, como podemos observar en esta imagen, se va a hacer énfasis especialmente a los siguientes puntos. 1. En mantener una vía aérea permeable, en el control de la hemorragia externa y el shock. También en la inmovilización del paciente y el transporte de este paciente en ser necesario. Vale destacar que en esta etapa prehospitalaria es importante minimizar el tiempo de escena, ¿no?, obtener la mayor información posible, especialmente del mecanismo de lesión que ha causado, ¿no?, el trauma en este paciente. También al momento de obtener la información, ¿no?, los datos del paciente, etcétera, ¿no?, también es importante ya ir avisando con anticipación, ¿no?, al centro o al hospital donde vamos a referir al paciente. ¿Para qué? Para que el hospital ya esté enterado y vaya alistando la llegada de este paciente. Y luego entramos a esta fase de preparación hospitalaria, ¿no? Como vemos en la imagen, ¿no?, tiene que haber una planificación anticipada para que llegue el paciente, ¿no? Todo el equipo de trauma ya tiene que estar informado, ¿no? Generalmente hay cubículos o camillas, ¿no es cierto?, en cada hospital, ¿no? Y generalmente la primera camilla, la que está más cerca de la puerta de ingreso de emergencias, generalmente es la camilla de reanimación, ¿no?, la que está tendría que estar disponible las 24 horas, ¿no?, para poder recibir, ¿no?, a estos pacientes traumatizados que necesitan una atención de emergencia. Y generalmente en este tipo de pacientes politraumatizados, ¿no?, hay mucho riesgo de enfermedades que se pueden transmitir por el contacto con fluidos corporales, ¿no?, como por ejemplo el VIH, ¿no? Entonces, todo este equipo de trauma, ¿no?, en esta primera camilla, en este primer cubículo de emergencia, ¿no?, de reanimación, tiene que tener las precauciones estándar, ¿no?, para el mismo equipo. Por ejemplo, como vemos en la imagen, que tengan máscaras faciales, que tengan protección ocular, un vestido impermeable y también el uso de guantes. Esas vendrían a ser las precauciones estándar de todo equipo de trauma, ¿no?, en la atención de estos pacientes. Luego vamos a ver lo que es el triaje. El triaje es simplemente la clasificación de los pacientes traumatizados, pero en base a los recursos necesarios para su tratamiento. En este triaje, ¿no?, en estos accidentes, ¿no?, que suceden, vamos a tener dos escenarios de igual manera. Un escenario donde hay bajas múltiples, o sea, varios pacientes lesionados, y el otro escenario
con gran número de víctimas, ¿no? Y vamos a ver ahora la diferencia. Por ejemplo, en las bajas múltiples, el número de pacientes y la gravedad de las lesiones de estos no excede lo que es la instalación o el personal que los va a atender, ¿no? Y en este tipo de bajas múltiples, el triaje hará énfasis a aquellos pacientes que tengan problemas que amenazan su vida y a las lesiones de múltiples sistemas. Y vamos a compararlo ahora con lo que es el escenario de triaje con un gran número de víctimas, ¿no? ¿Esto a qué se refiere? A que el número de pacientes y la gravedad de las lesiones de estos sí exceden, ¿no?, ya sea la capacidad de las instalaciones o la capacidad del personal, ¿no?, que va a tratar a estos pacientes. Generalmente, el triaje en este tipo de gran número de víctimas, ¿no?, hará énfasis en aquellos pacientes que tienen mayor posibilidad de supervivencia. Generalmente los que tienen menor gasto de tiempo en el triaje, menor gasto de equipamiento, menor gasto de suministros y menor gasto en personal, ¿no? Esa vendría a ser la diferencia del triaje en accidentes de bajas múltiples y accidentes con gran número de víctimas. Bueno, entramos a la parte principal, la valoración primaria, ¿no? Esta valoración primaria es hablar del A, B, C, D, E del traumatizado. Y como están viendo en el título de esta diapositiva, la valoración primaria generalmente siempre está acompañada de una reanimación simultánea, ¿no? Como sabemos, la letra A se refiere a la vía aérea y a la reducción de movimiento de la columna cervical. La letra B hace referencia a lo que es la ventilación, la letra C a la circulación y el control de la hemorragia, la letra D al déficit neurológico y la letra E a la exposición, ¿no?, y control ambiental. Vamos a ver que los posteriores temas que va a abarcar este estudio de la TLS es simplemente ir desglosando a más profundidad estas letras, el A, B, C, D, E, ya, pero viéndolo ya más desarrolladamente, ¿no? Pero también es importante, ¿no?, saber que en esta valoración primaria, en un principio, también podemos realizar una evaluación rápida de 10 segundos, ¿no?, donde nos acercamos al paciente, ¿no?, lo tocamos, ¿no?, y pedimos que él mismo se pueda identificar, ¿no?, que nos diga el nombre y que nos empiece a contar un poco lo que ha sucedido, ¿no? Si el paciente responde, ¿no?, sabe quién es, se identifica, nos cuenta un poco qué es lo que ha pasado en sí, cómo se ha producido el accidente, ¿eso qué nos indica? Ya nos indica un cierto grado de conciencia y también nos indica el estado de la vía aérea en esta pequeña evaluación de 10 segundos, ¿no?, de manera inicial. Bueno, y también es importante en esta valoración primaria saber identificar aquellas condiciones que amenazan inmediatamente la vida del paciente y poder tratarlos en secuencia de su gravedad. Bueno, empezamos entonces con la primera letra, así rápidamente, un pequeño bosquejo, la vía aérea, airway, y esto siempre tiene que ir acompañado de la restricción del movimiento de la columna cervical, ¿no?, puesto que la vía aérea está en íntimo contacto anatómico o sus relaciones anatómicas estarían con esta región, ¿no?, del cuello, es decir, la región cervical. Bueno, hay que realizar una evaluación rápida de los signos de obstrucción de esta vía, ¿no?, ver si hay cuerpos extraños, explorar lo que es la cara, la mandíbula, ¿no?, la posición de la tráquea, la laringe y tener un buen equipo de aspiración para esta vía aérea. Vale destacar que todo Glasgow inferior a 8 ya es muy indicativo de que este paciente necesitará una vía aérea definitiva, ¿no? Hay varias maniobras que nos ayudan a despejar lo que es la vía aérea, pero una de las más utilizadas es la maniobra de tracción mandibular, que la podemos observar en esta imagen. Todo paciente que esté inconsciente, ¿no?, y que no tenga un reflejo nauseoso, ¿no?, tiene mucho riesgo de broncoaspiración. Es por eso que en estos pacientes inconscientes sin ese reflejo nauseoso,
¿no? El uso de cánulas orofaringeas, ¿no? Es muy importante. También la vía aérea tiene riesgo de compromiso en todo paciente que tenga una capacidad mínima para mantener íntegra la vía respiratoria, ¿no? Los pacientes que tengan respuestas motoras sin propósito, de igual manera, son candidatos a una vía aérea definitiva, ¿no? Todo esto, mientras nosotros estamos controlando la vía aérea, todo esto tiene que estar acompañado simultáneamente de la restricción del movimiento, ¿no? De la columna cervical. Generalmente esta restricción de movimiento, como vemos en la imagen, generalmente se lo realiza con un collar cervical, ¿no? Como vemos aquí, y también se lo puede realizar de manera manual, como vemos en la imagen inferior, ¿no? Pero ahí disminuyendo o restringiendo los movimientos de esta columna cervical. Y una vez ya obtenida una vía aérea permeable, siempre una reevaluación frecuente, ¿no? Y en último caso, si es que no se puede obtener una vía aérea permeable, tal vez no se puede lograr la intubación, siempre valorar la vía aérea quirúrgica. Ahora vamos a ver lo que es la letra B, breathing, ¿no? Que vendría a estar relacionado con lo que es la ventilación, ¿no? Hablar de la ventilación, ¿no? De la respiración en sí, es hablar de ese intercambio gaseoso, ¿no? Entre dióxido de carbono y oxígeno principalmente. Y esto abarca lo que son los pulmones, el tórax en sí, la caja torácica y el diafragma, ¿no? Entonces, todos estos componentes anatómicos permiten una buena ventilación. Es importante en este acápite hacer una buena semiología, es decir, una buena inspección, palpación, percusión, auscultación, ¿no? Haciendo énfasis en lo que son las yugulares, la posición de la tráquea, ¿no? La caja torácica, ¿no? Y poder empezar a identificar y tratar inmediatamente algunas patologías que ponen en riesgo inmediato la vida del paciente, como ser un neumotórax a tensión, un hemotórax masivo, un neumotórax abierto y una lesión ya sea en tráquea o en bronquios, ¿no? Es siempre bueno recordar, ¿no? Que todo paciente traumatizado deberá recibir oxígeno suplementario, ya sea por un tubo endotraqueal o por una máscara, ¿no? Pero siempre todo paciente traumatizado tiene que recibir este oxígeno suplementario. Muchas veces el uso de oxímetro de pulso es de mucha ayuda, especialmente para detectar cambios en la ventilación precoces, especialmente aquellos cambios que no son identificables, ¿no? Por la clínica. Y muy importante, en todo paciente intubado hay que descartar que no haya un neumotórax simple, ¿no? Antes de hacer la intubación. ¿Por qué? Porque si realizamos una intubación en un paciente que tenga un neumotórax simple y no lo identificamos, este neumotórax simple va a evolucionar a un neumotórax a tensión, ¿no? Entonces, recordemos, ¿no? Esa ventilación, ese oxígeno suplementario que siempre debemos administrar, y muchas veces el oxímetro de pulso nos permite detectar esos cambios precoces en la ventilación. Bueno, la siguiente letra, que vamos a hacer un acápite así rápido, es la circulación y el control de las hemorragias. En esta parte de circulación vamos a hacer acá énfasis en lo que es el volumen sanguíneo relacionado con lo que es el gasto cardíaco, y también vamos a hablar del sangrado. Esas tres partes hay que tenerlas en la mente, ¿no? En el momento de evaluar la circulación en todo paciente politraumatizado. El volumen de sangre que tiene en ese momento, el gasto cardíaco en relación con la función del corazón, y el sangrado o la cantidad de sangre que se está perdiendo. Muy bien, vamos a empezar diciendo que la hemorragia es una causa, ¿no? Prevenible de muerte, y tal vez una de las más importantes, ¿no? En estos pacientes traumatizados. Es muy importante, ¿no? En este acápite de la letra C, descartar un neumotórax a tensión, ¿no?
¿Por qué? Porque en un neumotórax a tensión hay un momento donde el corazón, ¿no?, sufre un giro sobre sí mismo y empieza a ocluir lo que son las venas cavas, tanto superior como inferior. Entonces, por esa oclusión de estas venas, ¿no?, hay una descompensación hemodinámica, ¿no?, que llega a afectar la parte circulatoria de estos pacientes, ¿no? Uno de los síntomas más importantes es la hipotensión, ¿no? Entonces, es recordar que todo paciente hipotenso en un contexto de un trauma, ¿no?, pensar siempre que generalmente se deberá a un sangrado masivo. La evaluación del estado hemodinámico del paciente, generalmente por medio de un examen del estado de conciencia de este, ¿no? ¿Qué nos indica un examen del estado de conciencia? Más que todo relacionado con lo que es el flujo sanguíneo cerebral, esa perfusión cerebral que le está llegando a este paciente. La perfusión de la piel, generalmente mediante la valoración del color de esta piel, ¿no? Si el paciente está con una coloración cutánea pálida especialmente, o incluso gris, ¿no? Y buscar siempre un pulso central de manera bilateral. Recordemos que los pulsos centrales son el pulso carotidio y el pulso femoral, ¿no? Existe un tipo de pulso llamado el pulso filiforme, ¿no?, así a manera de un temblor, que nos indica ya un sangrado excesivo, ¿no?, y está en relación con lo que es el shock hemorrágico. Y el sangrado, muy importante en este acápite, identificar cuál es la fuente del sangrado, ¿no? Si la fuente es externa, ¿no?, por ejemplo, generalmente lo que se realiza, ¿no?, para poder disminuir este sangrado es la presión manual directa, ¿no?, como podemos observar en esta parte de la imagen, esa presión manual directa, o incluso el uso de torniquete, como podemos observar. Aquí vale destacar que el torniquete tiene algunas complicaciones, ¿no? Puede empezar a dañar lo que es componentes nerviosos o musculares, ¿no?, en la extremidad afectada, ¿no? Pero ahora se acepta su uso, especialmente cuando la compresión directa no da resultados, o incluso cuando la vida del paciente está en peligro. El uso del torniquete ya está aceptado. Ahora, si la fuente del sangrado es interna, generalmente se hará un examen físico, ¿no?, progresivo, se realizarán radiografías de tórax y pelvis, una ecografía FAST, un lavado peritoneal diagnóstico. Entonces, estos acápites a tomar en cuenta, ¿no?, al evaluar la letra C: el volumen de sangre, el gasto cardíaco, ¿no?, y lo que es el sangrado en sí. En todo sangrado es mejor ya descomprimir el tórax, estabilizar generalmente por un medio de fijador externo la pelvis, y el uso de férulas en las extremidades. Bueno, y ahora, después de haber identificado, ¿no?, la fuente de sangrado, ver cómo está el estado de conciencia, la perfusión de la piel, etcétera, en el paciente, lo que hay que hacer es empezar a controlar este sangrado, ¿no?, reemplazando volumen, ¿no?, una terapia de reanimación con líquidos, ¿no? Entonces, hablamos del control definitivo del sangrado y de este reemplazo de volumen intravascular. ¿Cómo empezamos esto? 2 vías de grueso calibre en el paciente, no una, ¿no?, sino 2 vías con catéteres venosos de grueso calibre. ¿Esto para qué? Para poder darle al paciente fluidos, ¿no?, poder darle sangre, plasma, ¿no?, y al mismo tiempo, al encontrar estas dos vías, al utilizar estos 2 catéteres de grueso calibre, al mismo tiempo extraer una muestra sanguínea para los laboratorios respectivos, incluso para gasometría, ¿no? Muchas veces no se pueden encontrar estas vías periféricas, ¿no? Entonces tenemos algunas otras vías que se pueden buscar, como la vía intraósea, la vía central, incluso la venodisección. Generalmente los líquidos, los fluidos a utilizar para empezar a aumentar el volumen de estos pacientes que están sangrando son los cristaloides, ¿no?, por vía endovenosa. Pero estos cristaloides, ojo, recuerden que tienen que estar calentados y estar a una temperatura de 37 a 40 grados centígrados. Entonces, para
poder iniciar estas de animación con líquidos, ¿no? Antiguamente se hablaba que deberíamos dar 2 litros de inicio a todo paciente, ¿no? Si responde o si es que no responde, volver a dar esa misma cantidad de líquidos y recién pensar en una transfusión sanguínea. Actualmente, ¿no? Y esto es lo que ha cambiado en el ATLS del 2018, de esta última edición, es que en la reanimación con líquidos se empieza, por eso ya está marcado aquí, con 1 litro de solución isotónica. Con 1 litro de solución isotónica, y tendría que haber ya respuesta con esta terapia. Si es que no hay respuesta, ya directamente pensamos en una transfusión sanguínea, de ser necesario una transfusión sanguínea masiva, ¿no? Entonces es ya más rápido el tratamiento actualmente. 1 litro de solución isotónica, si nos responde, ya pensamos directamente en transfundir al paciente. Vale destacar que en estos pacientes que están perdiendo mucho volumen de sangre, ¿no? La cantidad de sangre intravascular disminuye, ¿no? El paciente también tiene riesgo de hipotermia, ¿no? Entonces todo eso hace que el paciente esté predispuesto a tener una coagulopatía. Entonces se ha visto actualmente que para evitar esa coagulopatía el uso del ácido tranexámico, ¿no? Que es un fármaco antifibrinolítico, ¿no? Aumenta lo que es la supervivencia en estos pacientes, ¿no? Y estos 3 acápites pues los he remarcado porque son cambios que se observan especialmente en esta última edición del ATLS. Bueno, vemos ahora lo que es la letra D, disability, pero esto nos habla más que todo del déficit neurológico, ¿no? En la evaluación primaria, la evaluación neurológica tiene que ser rápida, ¿no? Especialmente nos basamos en lo que es la valoración del nivel de conciencia, especialmente con la escala de Glasgow, en la valoración de las pupilas y la reacción del paciente. Con esos 3 acápites, ¿no? Tenemos que darnos una idea general y rápida del estado neurológico del paciente. Vale destacar que la hipoxia, ¿no? La disminución de la perfusión cerebral, las lesiones directas del sistema nervioso central, ¿no? Llegan a crear cambios en el nivel de conciencia de estos pacientes. De igual manera, la hipoglucemia, ¿no? El alcohol o el uso de drogas como narcóticos de igual manera altera en sí, no por el trauma mismo, sino por el uso, por la presencia de esta hipoglucemia, alcohol o narcóticos, puede afectar el estado de conciencia, que hay que tenerlo en cuenta frente al paciente que nos encontremos. Vale destacar que con una buena oxigenación, una buena reperfusión de líquidos, ¿no? Se va previniendo una lesión cerebral secundaria, ¿no? Que si el paciente sangra mucho y no se pongo los líquidos, pues la perfusión cerebral también va a disminuir, ¿no? Y esto va a afectar a todo lo que es el organismo, incluso hasta la vía aérea. Vale destacar también en este punto valorar si el paciente necesita ser transferido a un centro de trauma especializado, ¿no? Y tener siempre en cuenta que consultar precozmente con un neurocirujano para ver si el paciente necesita alguna intervención quirúrgica intracraneal. También es importante en este acápite. La letra E de exposición en el paciente, exposición y control ambiental, ¿no? La exposición total, quitar toda la ropa del politraumatizado, ¿no? Para poder observar todas las regiones anatómicas, las funciones de la caja torácica, ¿no? Simetrías o asimetrías presentes, ¿no? Es decir, una buena exposición, una exposición completa del paciente facilita el examen completo de este, ¿no? Y el control ambiental generalmente se refiere a que evitemos la hipotermia en este paciente. Recordemos que son pacientes que están perdiendo mucha sangre, ¿no? Que no tienen un buen control de su temperatura, ¿no? Que están expuestos totalmente, entonces son pacientes que están predispuestos a la hipotermia, ¿no? Es por eso que se recomienda el uso de mantas calientes mientras se los está atendiendo,
Los fluidos a pasar también tienen que estar previamente calentados, como habíamos visto en la diapositiva anterior, y el ambiente generalmente tiene que estar cálido, es decir, darse los modos despectivos para prevenir la hipotermia, ¿no? Se dice que si nosotros somos los que estamos atendiendo a este paciente, ¿no? Nosotros estamos con una bata, un mandil, ¿no? Generalmente, pues si nosotros estamos tranquilos, o sea, no sentimos frío, pues el paciente sí lo está sintiendo. Bueno, entonces el ABCDE, ese vendría a ser la valoración primaria, que hemos visto algunos aspectos generales así rápidamente, y pues bueno, los adjuntos de esta valoración primaria vendrían a ser una monitorización electrocardiográfica, ¿no? Para detectar cualquier tipo de arritmias. Recordemos ahí esa parte electrocardiográfica, ¿no? Que está relacionada con el taponamiento cardíaco, el neumotórax, atención y la hipovolemia, es esa disociación electrocardiográfica y el pulso, ¿no? Hay una disociación entre lo que es el electrocardiograma y el pulso. Bueno, otro adjunto de esta valoración primaria es la oximetría de pulso, valoración de la frecuencia ventilatoria, la capnografía y los gases en sangre arterial. También la valoración del catéter urinario, ¿no? Para controlar la diuresis, ¿no? Y recordemos que si hay datos de lesión uretral, esto como se nota con sangre en el meato o cualquier tipo de equimosis a nivel perineal, ¿no? Contraindica la colocación de una sonda Foley, por ejemplo, de un catéter urinario, ¿no? Si hay sangre en el meato o equimosis en el perine, lo que se debe realizar es un uretrograma retrógrado, ¿no? Para ver que no haya lesión uretral. Las sondas nasogástricas, es decir, el catéter gástrico, ¿no? Nos ayudan a disminuir la distensión, disminuir el riesgo de aspiración, ¿no? Comprobar que haya una hemorragia digestiva alta, por ejemplo. Pero vale destacar que si sospechamos, ¿no? Que hay una fractura en la lámina cribosa, es decir, que puede haber unas fracturas nasales o fracturas en el tercio medio de la cara, ¿no? El uso, ¿no? de sondas nasogástricas estarían contraindicados. Por lo tanto, si es necesario una sonda gástrica, tendrá que entrar por vía oral y no por vía nasal, ¿no? De igual manera, las radiografías tienen que ser portátiles, no pueden ser radiografías de tórax, pelvis, ¿no? Como vemos en la imagen, cosa que la reanimación y el examen del paciente no sea interferido. Y bueno, otros estudios diagnósticos como la ecografía FAS, el lavado peritoneal diagnóstico también estarían como adjuntos de esta valoración primaria. Bueno, ¿cuándo transferir al paciente? ¿No? Considerar la necesidad de transferencia del paciente, como vemos en la imagen, esto en base a las lesiones o gravedad de las lesiones que tenga este paciente, al equipo que necesite, la cantidad de recursos que necesite para su tratamiento y el personal capacitado, ¿no? Para lograr la mejoría de este paciente. Bueno, y algunas poblaciones especiales a tener en cuenta en los accidentes o traumatismos que pueden suceder, ¿no? No es lo mismo atender a un niño que a una embarazada, que a un anciano, a un obeso o a un atleta. ¿Por qué? Los niños, como vemos en la imagen, tienen mucha reserva fisiológica, por lo tanto los datos de hipovolemia en un principio pueden pasar desapercibidos, ¿no? Esto en los niños. En las embarazadas muchas veces no es muy notorio el embarazo, ¿no? Entonces es muy importante el reconocimiento temprano del embarazo, ¿no? Y recordemos que es por esto que se solicita una fracción beta a toda mujer en edad fértil que esté en un contexto de un traumatismo. Los ancianos o adultos mayores, ¿no? Generalmente tienen afecciones, enfermedades cardiovasculares, cáncer, por ejemplo, pero también son propensos al trauma, a los traumatismos. En los obesos, ¿no? Generalmente la intubación, ¿no? El lavado peritoneal diagnóstico, incluso una tomografía, son más difíciles de realizar en estos pacientes. Y recordemos que los atletas, ¿no? Generalmente tienen frecuencia cardíaca, ¿no? más baja y una presión arterial de igual manera
más baja de manera normal, es decir, tienen una buena reserva fisiológica. Por lo tanto, al igual que pasaba con los niños, en los atletas los signos de hipovolemia tempranos pueden pasar desapercibidos. Bueno, y la evaluación secundaria generalmente ya se refiere a volver, ¿no?, a analizar a todo el paciente, ¿no?, pero ya por segmentos y de manera más ordenada, ¿no? Tener una buena historia, una historia amplia, es decir, las alergias, la medicación, la patología, las libaciones y los datos del accidente, especialmente el mecanismo de lesión. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la evaluación secundaria, ¿no? En esta evaluación secundaria volvemos a evaluar al paciente, ¿no?, pero ya por segmentos anatómicos y más ordenadamente y generalmente más detalladamente, ¿no? Completamos lo que es la historia, ¿no? Tiene que ser una historia amplia, ese es el mnemotécnico que se puede utilizar, amplia. Eso nos hace referencia a las alergias que puede tener el paciente, a la medicación que puede estar utilizando, a las patologías previas, a las libaciones, especialmente la última comida, y al accidente, especialmente el mecanismo que ha producido, ¿no?, el trauma en este accidente. Bueno, vemos lo que es ya la cabeza, ¿no?, haciendo énfasis en la presencia de contusiones, fracturas, el examen de la agudeza visual de los ojos, ¿no? En la parte maxilofacial, ¿no?, nos valemos de lo que es la palpación, vemos cómo está la oclusión bucal, ¿no? Hacemos un examen intraoral de los tejidos blandos, ¿no? Vemos especialmente fracturas de tercio medio, ¿no? Descartar lo que es la fractura de la lámina cribosa del etmoides, ¿no?, lo que contraindica el uso de una sonda nasogástrica, ¿no?, por lo cual tendrá que ser una sonda orogástrica, por ejemplo. Vemos lo que es la columna cervical y el cuello, ¿no?, para descartar cualquier déficit neurológico, que no haya fracturas laríngeas, lesiones carotidias, ¿no? De igual manera, para cuidar lo que es esta columna cervical, hay una forma del retiro de casco, ¿no?, que lo vamos a ir viendo posteriormente, datos de sangrado activo, un hematoma expansivo a nivel cervical, los soplos arteriales, compromisos de la vía aérea y parálisis focal. El pecho, es decir, el tórax en sí, pues utilizamos toda la semiología: inspección, palpación, percusión, auscultación del tórax, ¿no? Podemos utilizar también la presión external, ¿no? Descartar que no haya taponamiento cardíaco, neumotórax a tensión, ¿no? Utilizamos lo que son la radiografía de tórax, la ecografía FAS, especialmente para descartar taponamiento cardíaco, hemotórax, fracturas costales, ¿no? Y en las radiografías ver el ensanchamiento del mediastino, que ya nos indicaría una rotura aórtica. A nivel del abdomen y pelvis, ¿no?, tenemos que hacer un diagnóstico y tratamiento agresivo, ¿no?, porque muchas veces el abdomen puede parecer normal, ¿no?, pero a medida que pasa el tiempo, ¿no?, es decir, a medida que el trauma va progresando, pues puede haber datos, ¿no?, de un sangrado intraabdominal que puede pasar desapercibido en sus primeros momentos. Las fracturas pélvicas, también hacer énfasis en esto, palpando el anillo pélvico, ¿no?, viendo lo que son los pulsos periféricos en extremidades inferiores, ¿no? También aquí vemos el uso del lavado peritoneal diagnóstico, la ecografía FAS incluso, y las tomografías abdominales. El examen de perineo, recto y lo que es la vagina, ¿no?, mediante lo que es el tacto rectal, ¿no?, valorando lesiones genitales, ¿no?, y realizando siempre la prueba de embarazo en toda mujer fértil. El sistema musculoesquelético, ¿no?, se tiene que completar siempre revisando la espalda del paciente, ¿no? El sistema neurológico, ¿no?, en esta evaluación secundaria sí ya tiene que ser un examen neurológico completo, lo más completo que se pueda, ¿no? La disminución del nivel de conciencia, la hipoxia, la disminución de la perfusión cerebral, ¿no?, pues ya nos indican alteraciones en esta esfera neurológica. Valorar siempre una consulta temprana con el neurocirujano, ¿no?, en caso de necesitar alguna cirugía intracraneal o un control de la presión intracraneal, ¿no?
y bueno, datos de parálisis y alteraciones de la sensibilidad, pues descartar una lesión en la columna, ya sea torácica o lumbar. Y bueno, tenemos aquí un pequeño cuadro, ¿no?, donde nos muestra más que todo los mecanismos de lesión, ¿no?, que generalmente causan los traumas. Por ejemplo, este cuadro nos habla de los mecanismos de un trauma cesado, ¿no? Por ejemplo, hay un trauma de tórax cesado, o puede haber un trauma de abdomen cesado, por ejemplo, ¿no?, y sus diferentes subclasificaciones. Y si hay un traumatismo cesado, también hay un traumatismo abierto o traumatismo penetrante, ¿no?, de igual manera. Un trauma de tórax abierto, un trauma de abdomen abierto. Pero de igual manera puede haber lesiones térmicas en relación con lo que son las quemaduras. Bueno, ¿y cuáles vendrán a ser los adjuntos de esta valoración secundaria? Pues varios. Pues están ahí las radiografías, las tomografías, ¿no?, algunos exámenes especializados, ¿no?, como la urografía, las angiografías, la ecografía transesofágica, la broncoscopia, esofagoscopia, por ejemplo, ¿no? Y al hacer estos adjuntos de la valoración secundaria, siempre esto tiene que estar acompañado de una restricción del movimiento de la columna cervical, ¿no? Y antes de realizar todos estos adjuntos, ¿no?, estos exámenes adjuntos, el paciente en primer lugar tiene que estar estabilizado hemodinámicamente. No podemos mandar a un paciente desestabilizado hemodinámicamente a hacerse una tomografía o una broncoscopía. No. Lo primero, estabilizar al paciente, ¿no?, y recién pedir estos adjuntos de la valoración secundaria. Bueno, la reevaluación. Este punto es muy importante, ¿no? Si hemos hecho una primera evaluación, un ABCDE efectivo, hemos ya podido estabilizar parcialmente al paciente, ¿no? Y si no lo volvemos a reevaluar, ¿no?, puede ser que se vuelva a descompensar. Es por eso muy importante la reevaluación constante. ¿Para qué? Para hallar nuevos signos clínicos, es decir, nuevos hallazgos, ¿no?, que no hayan estado presentes en un principio, ¿no?, o descubrir deterioros que han ido progresando paulatinamente, ¿no? Y para esto generalmente nos basamos de una monitorización continua en base al control de los signos vitales, en base a la saturación de oxígeno, ¿no?, en base a la diuresis horaria, ¿no?, en mucha relación con el reemplazo de líquidos. Recordemos que en adultos, ¿no?, la diuresis horaria normal que tenemos que obtener es de 0,5 ml por kilogramo hora, ¿no? También nos valemos de la gasometría, ¿no? El dolor agudo es mejor controlarlos mediante opiáceos o ansiolíticos. Y pues bueno, el tratamiento definitivo dentro de esto también, ver si va a ser necesario el traslado interhospitalario del paciente que estamos atendiendo. Y como siempre, ¿no?, si nos ponemos en el contexto de una emergencia, ¿no?, tenemos aquí nuestro equipo de trauma, pues habrá muchas cosas que se están realizando simultáneamente. Y todo esto tiene que estar registrado, ¿no?, en los registros, ¿no?, para las consideraciones legales, ¿no?, en referente a la atención de ese paciente. Es decir, los archivos, por ejemplo, ¿no?, es decir, la historia clínica de emergencias, todos los procedimientos terapéuticos, ¿no?, toda la medicación administrada al paciente, ¿no?, tiene que estar archivada y registrada, ¿no?, meticulosamente, ¿no? Tiene que haber una buena documentación de los tiempos, ¿no?, y registros lo más precisos posibles de toda esta atención. Es por eso que se recomienda que haya un personal asignado exclusivamente para anotar, ¿no?, las horas, todo lo que se está realizando en el paciente que está siendo atendido, ¿no?, para cualquier consideración legal. De igual manera, los consentimientos informados para el tratamiento, ¿no?, se tienen que tratar de hacer antes de cualquier tratamiento.
pero algunas veces, especialmente en la parte de emergencias, esto no se puede estar haciendo firmar un consentimiento informado al mismo paciente, puesto que el traumatismo amenaza la vida, ¿no? Y muchas veces se realizarán procedimientos, ¿no?, sin haber hecho un consentimiento informado en este paciente. Pero esto es permitido solamente en ese contexto de emergencias que amenazan la vida, ¿no? De igual manera, las pruebas forenses necesarias, ¿no?, quedarse o preservar las pruebas como la vestimenta del paciente, balas, etcétera, por los agentes policiales acompañantes, incluso también preservar las pruebas laboratoriales que se han realizado, ¿no?, en la atención de este paciente. Y bueno, el equipo de trauma, porque no es solamente una persona que atiende, ¿no?, a un politraumatizado, sino es un equipo. Pero dentro de todo equipo de trauma tiene que haber un líder, el líder del equipo, que generalmente es el que ya va preparando, incluso hasta antes que llegue el paciente, ya empieza a ver si está todo el equipo, si está funcionando los monitores, si el equipo para intubación está completo, ¿no? Él ya va preparando todo esto. El líder del equipo es el que asigna funciones y tareas a todos los miembros de este equipo de trauma. Es el que va resumiendo todas las respuestas al tratamiento que tiene el paciente, es el que decide si se va a realizar las interconsultas necesarias y también es el que solicita exámenes adicionales, ¿no? En este equipo de trauma, aparte del líder, también tiene que haber un encargado de la vía aérea, generalmente hay una enfermera de trauma, un técnico de trauma, además de muchos residentes y estudiantes, ¿no?, que también tienen una actividad determinada, ¿no?, en el tratamiento de los pacientes traumatizados. Y bueno, muchas veces es importante gestionar el traspaso. Recordemos que había un escenario extrahospitalario y otro hospitalario en sí, ¿no? En un momento estos se conjugan en sí, y eso es cuando el paciente es traspasado al ambiente intrahospitalario. Pues ahí, por lo menos, el que está haciendo este traspaso de paciente tiene que dar los datos, por ejemplo, del mecanismo de lesión, qué es lo que ha pasado, cómo ha sido el accidente, ¿no?, las injurias o las lesiones que han podido detectar, ¿no?, los síntomas, ¿no?, que tiene el paciente, los de mayor gravedad especialmente, y el tratamiento que ya se le ha iniciado en el momento extrahospitalario. Entonces, por lo menos con esa información básica, recién se puede pasar al paciente a ese ámbito intrahospitalario, ¿no? Y es muy importante, como vemos en la imagen, como son varias personas, ¿no?, médicos, enfermeras, técnicos, estudiantes, residentes que están atendiendo al paciente, ¿no?, todo lo que se haga, ¿no?, decirlo en voz alta. Ya se ha colocado una vía de grueso calibre, ya se ha colocado la segunda vía de grueso calibre, ¿no?, se está intubando al paciente, etcétera, no se siente el pulso femoral, etcétera. Es decir, todo el equipo tiene que tratar de verbalizar cada acción en voz alta. ¿Para qué? Para que esto también quede registrado, ¿no? Y pues bueno, como sabemos, para tratar a un paciente politraumatizado, el trabajo debe ser en equipo. Bueno, entonces con este primer tema se ha querido dar como una introducción general, especialmente de lo que es la valoración inicial del paciente del ABCDE, que lo vamos a ir profundizando en los siguientes temas, y espero les sirva para su repaso.